Perio MX y de la Webinar Series de BioHorizons México. Estamos muy contentos aquí. Pues sí, ya septiembre ya está entrando en calorcito. Cuando ya estamos dándonos cuenta, estamos ya a 10 de septiembre. Han pasado muchas cosas para los primeros 10 días de septiembre. Sabemos que aquí en México han pasado algunas cosas. Y bueno, aquí estamos muy contentos porque el día de hoy, en un ejercicio más de esta Webinar Series, tenemos una entrevista del webinar que tuvimos este martes pasado. La verdad es que muy especial el martes pasado porque tan bueno estuvo el webinar que hasta tembló en México. Entonces, bueno, estuvo muy interesante y el día de hoy tendremos a la autora de este webinar que ustedes vieron, la doctora Erika García. Pues bueno, si no la conocen, es una doctora espectacular, ahorita la van a conocer, y si ya la conocen, bueno, saben que podemos complementar mucho de lo que se habló este martes pasado en el webinar, que le estamos dejando aquí el link para que ustedes lo puedan ver, ya sea vía YouTube, Facebook Live o en todas nuestras plataformas, porque incluso ahora también en Instagram estamos poniendo parte de lo que se dijo en este webinar y sobre todo también siguiendo a la página de BioHorizons México. Pero bueno, pues sin más preámbulo, les presento aquí a la doctora Erika García, que es una gran colega de nosotros, una gran amiga, compañera, y bueno, pues un referente de la implantología mexicana, orgullosamente mexicana, y sí, una de las grandes mujeres emprendedoras en este ámbito. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la presentación. Pues nuevamente, como bien dices, agradeciendo a la empresa BioHorizons, agradeciendo a Perio MX por la entrevista y pues muy contenta porque me dan la oportunidad de abrir un poco el conocimiento de lo que sabemos que es la implantología. Y para mí era un tema pues bastante interesante porque tú igual que yo, siendo periodoncista, pues sabemos que hay muchos temas que de repente se han ido perdiendo en la implantología, ¿no? Caminos que no se han abordado tal vez de la mejor forma. Y pues eso obviamente lo que buscamos nosotros al ser líderes de opinión es buscar que las personas que hacen implantología pues tengan la mejor información posible. Sí, claro, la mejor información posible. Para que vean que esta entrevista es completamente en vivo, porque luego nos dicen que no. Pues te voy a pedir, doctora Erika, que no sé si le puedas subir un poquito más a tu volumen de tu voz o a tu micrófono para que te escuchemos más fuerte. Okay. Y bueno, estamos aquí con la doctora Erika García y la doctora Erika es, ya dije, no te lo repitiendo todo, pero la verdad es que vale la pena siempre hacer pues un énfasis. La doctora Erika García es una académica por excelencia, tiene un instituto importante que da gran formación a muchos colegas. Y realmente, hablando acerca de tu webinar, a mí me llamó mucho la atención este nombre, porque a veces nosotros en el ámbito de la periodoncia, y tú y yo venimos del mismo lugar, incluso ya lo platicamos en otro momento, sabemos que hay como que la ciencia dura de la perio, ¿no? Y me encantó el nombre que le pusiste a tu webinar, el ABC de los biomateriales en la perioimplantodoncia. Interesante. ¿Por qué perioimplantodoncia? ¿Dónde lo leyó la doctora Erika García? ¿De dónde salió de su ronco pecho? ¿Por qué relacionarlo así? Perioimplantodoncia y no perioimplantología, quizás que es algo que podría hacerle ruido. ¿Por qué le pusiste este webinar que nos diste el martes ese nombre? Porque la verdad es que, como lo platicábamos tras bambalinas, fue un webinar bastante citado, bastante visto, y este nombre me llamó mucho la atención porque tiene algo picaresco, pero también realmente un trasfondo. ¿De dónde viene ese nombre, la perioimplantodoncia? Bueno, como te comentaba, yo, bueno, al dar tantos diplomados, Carlos, me ha surgido que muchos alumnos de repente ponen implantes o quieren poner implantes, pero la periodoncia no la tienen clara, ¿no? Estamos como en el ámbito de meter nada más un tornillo sin pensar en la parte periodontal. Quizás en la protésica en algún aspecto pudiera ser, pero asimismo no criticando la parte protésica, desafortunadamente nos vamos con la finalidad de que el paciente muerda y en realidad claro, lo va a hacer, pero ¿a cuánto tiempo? ¿No? Cuando yo empiezo a ver esta parte de la necesidad de que no hay ligamento periodontal y que no va a responder de la misma forma el periodonto, pues dices, es que tienes que conocer primero el periodonto, ¿no? Para entender qué es lo que vas a sustituir. Y entonces, para mí el ABC es como decir,
tengo el protocolo idóneo para poder entender qué va a pasar internamente y no nada más en lo que veo cuando sonríe el paciente, ¿no? Sino Claro. a largo plazo, ¿qué va a pasar con ese implante que voy a colocar? ¿Cómo selecciono el implante en base no a lo que me digan o a lo que pienso, sino a lo que estructuralmente y sobre todo fisiológicamente debe ser? A veces ni siquiera vemos el implante, nada más lo colocamos y ya. Y ni siquiera le explicamos el tipo de cuerda, qué tipo de conexión tiene, si está supra, infra, no sé, todo este tipo de detalles, que a veces ni siquiera nos tomamos el tiempo para verlo, ¿no? A veces nos enfocamos más a una cuestión inclusive económica o de moda, de ciertas marcas, ¿no? Y a veces ni siquiera nos detenemos realmente a ver toda esta estructura importante. Y de ahí surgió el ver que a veces cometemos muchos errores, y yo lo comenté inclusive en el webinar, que a veces cuando tenemos mucha experiencia, y tú coincidirás conmigo, que a veces la experiencia nos puede también llevar a cometer ciertos errores porque sabemos cómo corregirlos de alguna manera, ¿no? Y a veces, pues esa confianza que tenemos en nuestros conocimientos, pues nos puede también llevar a equivocarnos, ¿no? Entonces, esas equivocaciones que probablemente hemos aprendido, era como transmitir un poco de lo que no debemos hacer de alguna manera en algunos aspectos periodontales y retomar como toda ese estudio que tuvimos hace muchos años en la facultad y que hemos dejado perder cuando ya sentimos que sabemos más, ¿no? Y hablo en gente que sabe mucho, así como la que está empezando, porque cuando empezamos en la implantología nos sentimos más avanzados, ¿no? Y como que dejamos pasar un poco de detalles básicos, ¿no? Y esa era la intención realmente del webinar, o sea, que no nos fuéramos como tanto a lo tan grande, sino a lo mejor empezar desde lo más básico, ¿no? Desde saber qué es ciencia insertada, qué necesidad tenemos de ciencia insertada, por qué es importante tenerla. Y esa fue la razón por la que el webinar tenía como esa importancia, ¿no? De que Claro. si vas a usar un biomaterial, pues primero cómo lo vas a irrigar, cómo lo vas a utilizar. Y de esa manera, pues entonces ya poder hacer una mejor implantología combinada con la periodoncia, ¿no? Por eso, perioimplantodoncia. Qué interesante. Y bueno, yo lo veo porque para mí es un gran ejemplo de mucho en el sentido de la educación continua, porque, pues bueno, pues sí, o sea, tú tienes formas a muchos colegas, ¿no? Tienes un gran impacto con mucha gente de la comunidad de la Ciudad de México, gente que viene incluso de fuera a tomar cursos contigo. Y qué interesante es esto, porque a veces sucede que, como bien comentas, uno se relaja y ya se deja de preparar. Me imagino, y yo sé la respuesta que me vas a decir, pero desgraciadamente va a ser así. Muchas personas, creo que la periodontología como tal, a la periodoncia, a la periodontología como hoy en día se le nombra, no la tiene todavía tan presente, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando tienes ese tipo de colegas en tus cursos, cuando te visitan? Porque veo que mucha gente se expresa de ti en los comentarios, nos ponían, la doctora Erika, la mejor maestra y todo, y la verdad es que sí es una gran maestra, Erika. ¿Y esto cómo lo enfocas? O sea, ¿cómo le haces para abordar a una persona? Porque yo le doy clases a jóvenes en el pregrado de la Facultad de Odontología de la UNAM. Y bueno, hasta cierto modo sé que están en una fase netamente formativa, pero cuando alguien ya está formado, ¿qué estrategia sigues? ¿Cómo le has hecho para pulir eso y entonces transmitirles la implantología, los biomateriales, la biología periodontal, etcétera, a personas que ya llevan 20 años, 10 años, que ya llevan una trayectoria y que pues hay que volverlos a meter al carril? Es como la postura, ¿no? Enseñar a caminar a alguien derecho es bien difícil, ¿no? ¿Cómo le haces? Claro. Mira, la realidad es que yo creo que lo que nos pasa a muchos es que tú y yo sabemos que es muy cerrada la parte de los posgrados. ¿En qué Ujú. sentido? No lo digo porque no se quiera siempre. A veces no existe la oportunidad de entrar al posgrado por muchas razones, ¿no? Las que quieras. Pueden ser económicas, de tiempo, por múltiples factores. Y hay gente que queda con ese deseo de la preparación que quizás por condiciones las que sean, no lo pudo hacer en su momento, ¿no? Pero las ganas, el entusiasmo, inclusive la habilidad, Carlos, ahí estaba, ¿eh? O sea, estaba oculta.
nunca se sacó porque no hubo la oportunidad de hacerlo como cuando tienes veintitantos años, ¿no? Entonces, cuando llegan conmigo, quizás es transmitirles esa seguridad que no tuvieron o esa oportunidad porque no había la economía o las condiciones para prepararse. Ahora tal vez tengan las condiciones económicas y la disponibilidad que en ese momento no se pudo dar en todos los aspectos, ¿no? Entonces, ese entusiasmo que ellos traían cuando querían hacerlo a lo mejor a los 20, pues la hacen ahora y les saco como esa necesidad que quedó oculta en algún momento y los llevas a volver a tener esas ganas de estudiar, esas ganas de conocer, esas ganas de saber que si eran capaces de hacer muchas cosas, pero que quizás no se le daba esa oportunidad simplemente, ¿no? Y es como abrirles una puerta que en su momento no se abrió y que ahorita tienen la oportunidad de poder experimentar. Y yo te digo algo, los años que tengo de dar clases, como bien dices, gente que tal vez es más grande, que no hablas de una persona de la facultad, yo he descubierto grandes implantólogos, grandes periodoncistas, grandes endodoncistas, que de verdad yo digo, wow, o sea, tienen tanto talento y desgraciadamente no lo habían desarrollado porque no se dio esa oportunidad, ¿no? O sea, como que en algún punto no se pudo desarrollar. Y cuando yo los veo de verdad operar y los veo las ganas, el entusiasmo con el que trabajan, de verdad es un talento y una experiencia juntos, ¿no? O sea, en donde traen la experiencia ya vivida de muchos años de trabajo y el entusiasmo en donde se junta esta parte y haces un monstruo en la odontología que quizás hoy estamos viendo con gran éxito, ¿no? Que probablemente no es que no lo veas en la gente joven, pero obviamente pues no tienen la experiencia. Y entonces tal vez les va a costar un poco más de trabajo, lógico, porque pues, les faltan esos años, ¿no? Entonces, realmente te puedo decir, para mí, yo me siento muy, muy contenta, muy orgullosa, muy agradecida también de que mucha gente venga conmigo a prepararse y poderles ayudar a que puedan desarrollar todas esas habilidades ocultas y poderles permitir que hagan una mejor odontología y que no tengamos como esa mentalidad de decir, pues ya no lo hice, ya ni modo, ¿no? O sea, y que quede. O sea, es como ver que hay gente que tengo de 50 a 60 años, Carlos, que tú puedes pensar, pues ya están formados, como decías tú, ¿no? Y que sin embargo quieren venir a aprender y que se vuelven unos grandes odontólogos ya a pesar de que tienen muchos años trabajando, ¿no? Muchos años ejerciendo. Eh, y yo finalmente soy una persona que les facilita ese camino para que ellos puedan despegar nuevamente y puedan ejercer de otra manera la odontología, ¿no? Yo creo que en la medida en la que nosotros fusionamos como esa parte de la experiencia con el entusiasmo y la economía hasta cierto punto que ya pueden tener, les permite inclusive llegar a alcanzar un éxito que ni a veces ellos se imaginan, de verdad. O sea, yo cuando los volteo a ver digo, es de verdad que pueden llegar a crecer tanto y ni ellos mismos a veces se imaginan lo que pueden alcanzar, ¿no? Porque, pues te digo, a lo mejor todos pensamos que una especialidad o una preparación pues, tiene que ser saliendo de la facultad. Y cuando te das cuenta que no se ha acabado la vida, o sea, que puedes seguir aprendiendo, es muy padre descubrir toda esta parte y de verdad a mí todos los días me transmiten algo 100% positivo y por muy cansado que pueda ser para mí la docencia, cuando me transmiten todo ese entusiasmo y todas esas ganas, de verdad es como yo volver a nacer, ¿no? O sea, digo, pues qué padre, o sea, qué padre que uno pueda, y tú lo verás igual que yo, que uno pueda ser partícipe, aunque sea un poquito, de ese conocimiento que ellos necesitan, ¿no? Sí, que eso es algo inmenso porque, pues bueno, tú y yo estudiamos en la misma institución, ¿no? En la Facultad de Odontología de la UNAM, en el posgrado, etcétera. Tú te has seguido preparando en N cantidad de lugares que ya vimos en el webinar, Harvard, bueno, en cantidad de cosas.
Y bueno, yo la verdad es que me inspiré mucho por ti cuando vi que tú dabas cursos. Una vez me acuerdo, el ITI, el International Team for Implantology, que precisamente hoy tiene su section meeting, y la verdad es que el ITI, que desgraciadamente a veces uno podría pensar, y lo voy a decir aquí, y eso lo dije yo nada más, la doctora Erika no dijo nada, yo lo dije, desgraciadamente a veces una institución que es tan importante está sesgada porque a veces se recarga en una compañía, ¿no? Y hoy tiene su reunión de sección en México, pero bueno, la verdad la única persona que abrió el International Team for Implantology en México fuiste tú, ¿no? Y yo cuando de pronto vi que llegaron tus alumnos y vi que llegó gente de todos colores, sabores, que habla de que de una apertura, porque precisamente la odontología es eso, ¿no? Y yo cuando vi tu webinar, dije, qué bueno que se está abriendo este tema, ¿no? El ABC de la periodoncia, de la implantología, de los biomateriales, porque todos tenemos necesidades periodontales, todos podemos ser perio, y no necesariamente tiene que ser periodoncista ni el hijo de fulanito de tal, ni el compadre de tal que tiene dinero, o el ambiscón, o el que llegó ahí por N cantidad de cosas. No, o sea, el conocimiento está abierto para todos. Y esto que dices es muy importante porque es inspiracional, ¿no? Mucha gente a veces, porque te rechazaron en un programa, en un posgrado, porque a lo mejor no tienes el dinero, porque a lo mejor tienes hijos, porque estás casado, porque te le hiciste fea al que te entrevistó, no sé, N cantidades de tonterías que ahorita desgraciadamente no necesitamos eso. Pues bueno, tú nos das una posibilidad y yo de ahí me inspiré para formar PerioMX Academy, que es mi academia virtual, ¿no? Y al final del día estamos generando una oferta de trabajo y sobre todo también una oferta de educación para gente que sabe que hay algo más y tú estás encontrando esos valores. Y regresando a este punto, por ejemplo, una persona, ¿cómo puede abrirse? Ya sabemos que tiene que estudiar mucho y que está tu institución, sobre todo. A mí me han preguntado, doctor, ¿y qué opina de estudiar con la doctora Erika? Yo, pues, eso, con los ojos cerrados, la verdad. Y viéndolo así, ¿qué es lo que tiene que ver una persona que requiere abrirse a este punto del conocimiento? Porque muchas personas también, tú le das clases a muchos que son ortodoncistas, protecistas, endodoncistas, odontólogos de práctica general, que incluso nada más se dedican a la prosto, o sea, hay muchas cosas, y cómo enfocarlos a la biología, realmente, cómo poderlos abrir, y sobre todo tú con estas estrategias pedagógicas, porque también es muy fácil de agarrar y decir, no, es que yo soy el gran maestro. Eres el gran maestro porque pues un director te puso ahí y ya. Pero tú, o sea, la verdad que tienes la legitimidad de muchos años y sobre todo de mucha gente que lo ha vivido contigo y que te da ese lugar. Para todos sale el sol y al final también esa es la de la pregunta. En un webinar como este del ABC de los biomateriales, qué importante es que en México hay una apertura y no pensar que el mejor biomaterial ni es el más caro ni es el más barato. Todo va a depender de las condiciones del paciente, ¿no? Esto es interesante consolidarlo con varias ideas que las que tu filosofía, las que tú das en tus cursos, ¿no, Erika? Sí, de hecho, fíjate que normalmente la mayoría de nosotros pensamos que por utilizar el mejor material eh, vas a tener el mejor éxito, ¿no? O como bien mencionaste tú, que muchas veces porque tengas un papel determine que ya por eso no te vas a equivocar, ¿no? Y mucho tiene que ver la experiencia, indudablemente, pero hay algo que yo les digo, y en efecto lo que tú mencionas, que yo siempre les he dicho, ¿cómo puedes ayudar si no conoces lo que quieres ayudar? ¿No? O sea, es decir, ellos quieren poner hueso porque falta el hueso, pero ¿cómo vas a generar ese hueso en base a qué células? ¿Con qué células son las que vas a trabajar? O sea, si tú ni siquiera sabes qué célula vas a crecer, qué célula vas a estimular, ni cómo trabaja, pues cómo la vas a ayudar, ¿no? O sea, de qué manera tú lo puedes hacer. Entonces, tú me preguntabas que cómo lo llevo a la biología cuando hacen ortodoncia, que no está mezclada la parte biológica, ¿no? O sea, la biología no está mezclada en este punto con la ortodoncia o con la prótesis, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista como tú me lo enfocas, pero finalmente están trabajando con biología, porque en los movimientos de ortodoncia pues hay biología, trabajan con el hueso. En la parte protésica, pues cuando hacen un alargamiento de corona,
también están trabajando con biología, ¿no? A través del espacio supracrestal. Entonces, es explicarles y hacerles ver que si no conocen la biología, pues difícilmente van a poder trabajar porque nosotros trabajamos sobre biología. Entonces, tienen que conocer las células con las que están luchando, con las que quieren ayudarse y con las que quieren trabajar. Entonces, todos los que tienen que estudiar yo creo que cualquier especialidad que nosotros trabajemos, todas deben de conocer la biología y la fisiología, ¿no? Si no conocemos la fisiología, tal vez sea complicado que entendamos la odontología en general. Yo tuve la fortuna de formarme en investigación, Carlos. Yo estuve muchos años en investigación y estuve en el departamento de bioquímica. De bioquímica, 3 años. ¿En la facultad? En la facultad. Estuve como profesor de bioquímica 3 años. Y realmente yo recuerdo que cuando entramos a dar clases de bioquímica, nadie quería dar bioquímica porque nosotros somos clínicos, ¿no? Y como que la bioquímica, la fisiología, la histología no la vemos como una parte esencial para la clínica, ¿no? Como que dices, pues ¿eso qué? Pues son células, ¿no? Cuando tú entiendes la importancia de las enzimas, de las células, de la parte cómo funcionan y entiendes su mecanismo, pues es más fácil, no es como en un auto, ¿no? Por ejemplo, cuando tú entiendes cómo funciona, pues es más fácil repararlo si hubiera alguna situación. Si ni siquiera conoces qué, pues se te va a quedar ahí y nunca lo vas a mover, ¿no? Entonces, en este caso, en los dientes es algo muy similar, ¿no? O sea, estamos trabajando por fuera, pero ni siquiera sabemos internamente qué está pasando, ¿no? A lo mejor estamos quitándole el esmalte, a lo mejor le estamos quitando la dentina, a lo mejor estamos traumatizando y no sabemos que estamos necrosando el ligamento por dentro, ¿no? Entonces es como entender toda esa parte y lógicamente pues esto lo lleva a que ellos empiecen a estudiar la biología desde otro aspecto, no tan aburrido como normalmente lo hemos visto, ¿no? Sí, fíjate que el otro día estábamos platicando con un colega y nos decía, yo extraño de una manera importante mis clases de histología. Y el otro día estaba yo pensando, y a eso lo dejamos al costo para quien quiera entrarle, porque hoy en día, pues cursos de mucogingival hay muchos. Tú ves en Instagram y ves que hay cursos de plástica, cursos de carillas inyectadas, cursos de injertos, de biomateriales, de implantes, pero no hay ningún curso de histología aplicado a la clínica, por ejemplo. No hay ningún curso de bioquímica aplicado a la clínica, por ejemplo, o a procesos cicatrizales, ¿no? Y qué importante es que podamos nosotros siempre tomar esos conceptos que al final a veces los acabamos entendiendo por casualidad o por sentido común, pero hoy en día sí algo que podemos decir es que las personas que están empezando a estudiar, que aprovechen eso y también los que no, pues que le entren, porque hay un área importante de oportunidad en el conocimiento clínico, porque cada vez más con la implantología, con los biomateriales, pues tenemos que tener esos conceptos a la mano para tomar decisiones, ¿no? Incluso para comprar un biomaterial, ya dejen para injertarlo, ponerlo, implantarlo, es para comprarlo desde el momento que lo adquirimos, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo saber qué material seleccionar si no sabes cómo trabaja cada biomaterial, ¿no? Que esto también es importante. Hay una gama muy grande de biomateriales, pero a veces no sabemos cuál es el indicado, porque tampoco sabemos cómo trabaja, ¿no? Es sorprendente, por ejemplo, yo para mí, se me hace increíble que en un depósito te vendan un injerto óseo. Sí. O sea, de verdad, o sea, Sí, es sí, pues. triste pero real. Sí, una vez un paciente llegó con el injerto de hueso que compró en el depósito. Dije, ¿qué? Doctor, ¿me puede poner hueso? Y aquí lo traigo. Y es que, ¿qué es esto? No. Sí, o sea, en donde tú dices realmente, ¿cómo puede ser que un depósito llegue a comprar a alguien sin saber cuál es la indicación, cómo es la procedencia, qué tipo de condiciones tiene, si está en refrigeración, a lo mejor lo tienen en el calor ahí asoleado, o sea, realmente no sabes, ¿no? O sea, porque no tiene la estructura que debería de tener una empresa que se dedica a eso, ¿no? O sea, que es totalmente diferente. Entonces, yo digo, bueno,
tal vez en ese aspecto no lo veo tan factible porque desgraciadamente no se está dando la información de manera correcta y tal vez lo lamentable puede ser que también muchos pacientes que ya han sido operados traigan antecedentes de algo que no funciona cuando sí funciona. Lo que pasa es que no lo estamos llevando de manera correcta, ¿no? Entonces, el conocer qué tipo de material estás poniendo, cuánto tiempo va a durar en la boca, qué es lo que tú estás buscando en realidad, o sea, qué tipo de mecanismo de fisiológico estás buscando y en base a eso, pues seleccionar el material, ¿no? O sea, no nada más porque me lo recomendó el doctor Carlos o la doctora Erika, sino, o sea, ¿por qué lo tengo que poner? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué el doctor me dijo esto? O sea, debe haber una razón. Y tal vez esa razón tendríamos que saberla nosotros en base a la necesidad del paciente, más que porque nosotros lo hayamos recomendado, ¿no? De alguna Fíjate que a manera. mí me pasaba eso. Hace unos cuantos días recibí una llamada diciéndome, oye, Carlos, bueno, no fue llamada, fue un mensaje de texto, esas que ahora sí son los inbox. Ajá. El Aloderm no funciona, me decía. Y dije, bueno, ¿cómo que no funciona? No, no sirve, ¿no? Y sí le pregunté a la persona, ¿por? ¿No? Y al final me mandó una foto y es que te das cuenta que a veces nosotros pensamos, y muchos clínicos piensan que el material es milagroso, como tú lo decías, ¿no? El material, si está avalado, tiene tantos años, realmente no creo que tú estés encontrando clínico que estás comprando un biomaterial, incluso hay mercado negro de biomateriales, Dios mío, no le hagan caso a esto, por favor. Este, vayámonos por algo importante que es algo regulado, estamos trabajando con los seres humanos y a veces el error no es el biomaterial, es el clínico que ignora cosas tan básicas como el tiempo de hidratación, como elaborar bien un colgajo, un lecho sangrante, muchas cosas y ya es muy fácil desacreditar un biomaterial así porque sí, ¿no? O pensar que el implante no funciona, o pensar que porque el implante es muy caro o viene, no sé, con una envergadura muy grande, bueno, ya por eso va a funcionar, ¿no? Pues depende del factor humano, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, sí puedes considerar que el paciente no se haya cuidado, que probablemente tenga que ver con la fisiología del paciente, las condiciones, una cuestión de salud, sí, indudablemente, pero también muchos errores son cometidos por nosotros, por la falta de conocimiento de varios aspectos, ¿no? El primero, pues lo que te decía, no conocer la fisiología, no conocer las indicaciones de los materiales. Y yo creo que lo más importante es que no seleccionamos de manera correcta al paciente con el material. O sea, es decir, como que queremos generalizar ciertos materiales en todos los casos y no siempre puede ser. O sea, tendríamos que ser como más selectivos y decir, este paciente no es candidato para regeneración de cierto material y a lo mejor es candidato para hacerle de su propio injerto, ¿no? Por las condiciones que tiene, por las circunstancias, por todo. Entonces, yo inclusive lo comenté en el webinar, ¿no? Que yo siempre les digo, pues hay pacientes sin dinero, pero no sin paladar, ¿no? O sea, tienen paladar. Entonces, pues tienes la opción, ¿no? Y pues no se valdría como decir, pues no se puede, ¿no? Sí se puede, porque finalmente pues tienes un paladar bastante grande que te puede dar donación mucho tiempo para poder hacer la regeneración, ¿no? Y entonces pues, tienes la oportunidad de poder cambiar ese chip, ¿no? De no se puede. Y yo creo que hoy tenemos muchas condiciones tanto como anatómicas, de conocimiento, de cirugías guiadas, de información inclusive, que nos permitirían por lo menos, si no hacerlo, remitirlo en un momento dado, ¿no? El saber hasta qué momento nosotros podemos hacerlo o en qué momento nosotros lo podemos remitir, pero que finalmente pues les dé esa posibilidad, ¿no? Y tú mencionabas lo de Alloderm, y fíjate que eso que comentaste es muy cierto. Yo les he comentado a los alumnos que el problema no es el material. El Alloderm tiene ya una trayectoria muy grande, pero hay condiciones que desgraciadamente no se saben para poder utilizar de manera correcta. El material es una maravilla,
pero si tú no tienes las condiciones biológicas correctas, va a fracasar. Y va a fracasar, es fracasar hasta el paladar también, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no estás buscando los mecanismos correctos. De irrigación es un factor determinante, y yo lo comenté en el webinar, los principios de la regeneración. Entonces, si yo sé que un mecanismo de irrigación importante para cualquier biomaterial, pues es un colgajo, es mantener un periósteo, es mantener una buena irrigación, pues no le podemos culpar al material, que es muy bueno, ¿no? Y el saber también, por ejemplo, que los biomateriales tienen diferentes consistencias, como por ejemplo el Alloderm, que tiene uno delgado y uno grueso, y que uno es para implantes y el otro no. Entonces, es que tú te pongas también a estudiar un poco la parte de los biomateriales, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de mineros, que es un excelente material, inclusive llamado el polvo de oro en Estados Unidos, ¿no? Y que si tú dices, bueno, pero ¿por qué es tan bueno este material? ¿Qué tiene de diferente que no tienen los demás? Pues casi nada, que tiene colágeno agregado, ¿no? Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿y por qué el colágeno? Pues el colágeno me va a dar la propiedad que no me dan otros. ¿Por qué? Porque me va a dar más tiempo de trabajo, porque me va a dar condiciones mucho mejores. Entonces, ahí es cuando tú tienes que poner en una balanza qué biomaterial es el que yo necesito, ¿no? Si Ya. yo voy a utilizar un Grafton, por ejemplo, bueno, pues, ¿qué condición tiene Grafton? No, pues que es como una esponja, que puede utilizarse en zonas estructurales, que lo puedo combinar con otras cosas. O sea, tienes que aprender como cada biomaterial y darle la importancia que tiene, pero el uso también que tiene. O sea, si yo no tengo ese conocimiento vasto de cada marca o de cada material, va a ser muy difícil que yo tenga éxito, y eso sí, yo creo que tú y yo consideremos que no hay material perfecto si nosotros también nos seguimos con la correcta aplicación, ¿no? Puede ser la mejor marca del mundo, pero si nuestra aplicación no es la correcta, se convierte en el peor material del mundo, ¿no? Porque no le estamos dando la importancia que debe tener. Y a eso me refería cuando te decía que venden los materiales con tanta facilidad, y que desgraciadamente a veces llegan a las manos de alguien que no es que lo haga de mala fe, sino muchas veces al no tener esas indicaciones de la aplicación correcta, pues va a cometer muchos errores, ¿no? Y esto al final del día, pues es decepcionante para también el clínico, porque en algún punto es ver a tu paciente otra vez y decir, no funcionó, ¿no? Y tristemente decirle al paciente, pues no funcionó, ¿no? Y que el paciente se vaya decepcionado de una regeneración, en donde por eso es tan importante que nosotros como académicos demos esa formación, ¿no? Yo creo que el hacer o aperturar estos webinars nos ayuda mucho para este tipo de situaciones, ¿no? O sea, ojalá de verdad fuera algo que todos hiciéramos, ¿no? Que como marca es admirable que le estén invirtiendo a esta parte, Carlos, porque realmente lo vemos que muy pocos se preocupan por la parte académica, aún siendo casas comerciales, ¿no? O sea, les interesa la parte vender, y es normal, pues todos estamos en la parte económica y es normal que lo hagamos, pero como marca, o sea, se ha preocupado por la educación, y eso es bastante bueno, porque a lo mejor habrá empresas que no lo hagan, pero por el otro lado, la gente que somos académicos como tú y yo, el tener una plataforma que sea formativa, siempre nos va a ser positivo, porque nos va a permitir a nosotros transmitir parte de nuestros conocimientos al que quizás haya gente que no podamos llegar, ¿no? O sea, vamos, hablamos, por ejemplo, de otros países, como tú mencionabas, en donde tal vez yo no tenga la oportunidad de ir por las condiciones, por la situación, por lo que tú quieras, y que probablemente yo pueda transmitir un poco esa información a través de la marca, ¿no? A través de estas plataformas, a través de esta información. Igual tú, ¿no? A través de tu página, a través de tu canal de Perio MX, que tengas ese alcance para mucha gente, y que el día de mañana diga, bueno, qué padre que pude tener esa información a través del doctor Carlos Monteagudo, ¿no? Que nos dio esa apertura, a través de la marca Bio Horizon, que abrió este perfil, esta condición,
y eso pues siempre va a ser bueno, ¿no? Para todo, yo creo. Sí, 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 porque no hay materiales milagro, eso es una realidad. Y también hoy con tanto webinar, pues también no podemos nosotros pensar en que haya marcas que solo den webinars de recetas de cocina, se utiliza así, 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 así y listo, se acabó el webinar. No, aquí se está generando un área de conocimiento importante que principalmente es querer compartir y las ganas de que haya un progreso dentro del ámbito odontológico, que eso es algo fundamental. Y bueno, como siempre, doctora Erika García, muchísimas gracias por el tiempo. Padrísimo, la verdad es que me encantó el webinar, ya sabes que esta es tu casa. Y bueno, amenazamos con seguirte invitando muchas veces. Yo te lo dije que queremos colaborar más contigo, ya aquí te estoy tirando línea directamente yo. Ya te estaremos invitando también para más proyectos. Y bueno, pues gracias a la casa BioHorizons por todo lo que ha apoyado la posibilidad de tener esta webinar series, invitados de la calidad de Erika. Sobre todo, pues, bueno, Erika, un mensaje para las personas que se están preparando y que no nada más son estudiantes, sino que también son odontólogos que tienen su práctica y que puede estar abierto. Podemos dejar aquí el teléfono de contacto tuyo, algo para que te puedan contactar y tomar cursos contigo. Claro que sí, Carlos, con mucho gusto. Y pues yo cerraría diciéndote que México es un gran país, ¿no? En donde tiene grandes condiciones, grandes instituciones, y nosotros tenemos la oportunidad de llegar a muchos segmentos, ¿no? Y eso pues nos hace sentir contentos a los que tenemos esa oportunidad de transmitir y siempre decirles que las puertas van a estar abiertas para el conocimiento, las puertas de aquí de los diplomados en la escuela pues siempre van a estar abiertas. Yo te agradezco la invitación y claro que sí, con mucho gusto lo podemos hacer. Y pues nuevamente muchas gracias a la Casa Comercial BioHorizons por su invitación y para mí será un placer volver a trabajar con ustedes. Claro que sí. Y bueno, pues tengan un bonito viernes, ya saben, si viven en la Ciudad de México, una mochila de emergencia tener al lado de la cama. Y ahorita bueno, sí, cuídense mucho. acuérdate que viene el 19 de septiembre. 19 de septiembre cae en domingo, así que ya saben, si irse mejor, no se vayan a Acapulco tampoco. Entonces, bueno, cuídense mucho, tengan un bonito fin de semana. Gracias, doctora Erika. Igualmente un abrazo, Carlos. Gracias. Saludos y sonrisas saludables. Cuídense mucho, hasta la próxima. Chao. Bye. Bye.